Artículo escrito por el Dr. José Pepe Valencia, gerontólogo, tanatólogo, médico de seres humanos en proceso terminal, presidente y fundador de la Fundación Sin Miedo a la Vida, autor de 12 libros. Publicado en la revista San Rafael. El verdadero origen de las enfermedades. Para que una enfermedad se presente, existen varios elementos que deben estar presentes. Falta de prevención, mala nutrición, deshidratación, tratamientos incompletos, traumatismos de cualquier tipo, sistema inmunitario debilitado, excesos en alcohol, tabaco, drogas, etc. Y desde luego, la presencia de un factor biológico, bacterias, virus, parásitos, etc. Lo anterior es lo mencionado en todos los ámbitos de carácter estrictamente médico. Sin embargo, y de acuerdo a lo que más adelante mencionaré, ninguna enfermedad se presenta sin un elemento básico: el factor emocional. Cuando un padecimiento cualquiera se presenta, lo usual es ir al médico y esperar que lo que prescriba sea suficiente para sanar. Pero si examinamos un poco más, lo que se atiende es el síntoma, sea una gripa o un cáncer. Se utilizan antigripales en el primer caso y cirugía, quimioterapia, radioterapia, etc. ¿Es únicamente el ataque de un virus lo que causa la gripa? ¿Es el origen del cáncer una situación de tipo hereditaria? ¿Alteraciones del orden y funciones celulares del tejido en donde se presenta? Si efectuáramos un análisis profundo de la persona con uno u otro padecimiento, atendiendo de manera muy específica elementos emocionales previos, sean inmediatos o en su pasado remoto, al inicio del malestar, advertiríamos que existen una o varias experiencias que han dejado una lesión en su vida, tales como conflictos personales, familiares, pérdidas de cualquier tipo, como podrían ser la muerte de un ser querido sin una apropiada despedida, elementos emocionales que aún no se han resuelto, resentimientos o rencor hacia alguien, tareas muy especiales por atender, depresión, ansiedad, sentimientos de culpa, conflictos familiares, conflictos laborales o económicos, falta de autoestima, etc. Será entonces cuando podamos advertir que no solamente es la agresión de la bacteria o la invasión de células cancerosas, sino que esa persona que analizamos está aportando de manera subconsciente el elemento emocional, que lo fragiliza y conduce a no sanar y a empeorar. Una pregunta que me hago con frecuencia ante un ser humano cercano a la muerte, con un pronóstico sombrío y no muere, es: ¿por qué no muere quien debe morir? Me refiero a que por su situación clínica no hay explicación para que siga con vida. La respuesta es: porque tiene círculos por completar, perdones por dar y o recibir, agradecimientos por otorgar o recibir, lesiones emocionales sin sanar, de manera que cuando finalmente logre hacerlo, el momento de su muerte llegará de manera más tranquila, pacífica, sin sufrimiento. La atención a un ser humano con algún padecimiento debe comprender el análisis detallado de su pasado reciente y el no tanto. De esta manera podremos construir una historia personal, de la que podremos obtener un diagnóstico emocional. Encontrar esas heridas y atenderlas de manera apropiada, mientras los medicamentos prescritos por su médico atienden sus síntomas. En esa historia personal se deben hacer anotaciones relacionadas con experiencias de su pasado de todos colores y sabores, y de los que hicieron con ellas. Al hablar de factores emocionales del pasado del paciente, me estoy refiriendo de manera especial a los que vive dentro del vientre de su madre y, tal vez, mucho antes. Esto es un tema aparte, por lo que enfatizaré en lo que sucede cuando, en plena gestación, el bebé percibe forma de comunicarse entre sus padres, el confort o no que vive su madre. Naturalmente que esto no nos lo podrá decir, pero lo podremos deducir si le preguntamos cómo era la relación entre sus padres. Por lo anterior digo con absoluta convicción que no existe enfermedad sin componente emocional y que si no lo atendemos no podremos despertar al verdadero sanador que todos contenemos. Hay un libro que recomiendo titulado La biología de la creencia, del autor Bruce Lipton, en el que señala que los pensamientos son más poderosos que cualquier enfermedad.
y ha demostrado también que nosotros podemos controlar nuestros genes, no al revés. Esto se llama epigenética, de manera que sostiene que los pensamientos y emociones nos conducen a aceptar la diabetes si alguien de nuestra familia la padece. ¿Recuerdas cuando tus abuelos te decían que no pisaras el suelo frío estando descalzos porque te darían anginas? Pues si lo hacías, pescabas inflamación de las anginas. Con esto demostramos el poder de los pensamientos, de las emociones y se aplica a cualquier padecimiento que desde hace muchas generaciones hemos cargado, que afirman que las enfermedades son causadas por esos bichos que hemos mencionado, al igual que esos malestares celulares, orgánicos y de todo nuestro cuerpo, y lo damos por un hecho contundente. El origen de cualquier enfermedad no es el motivo de consulta, es la molestia, el síntoma. Posterior a la consulta surgen una cantidad de protocolos. Odio los protocolos médicos, pues se aplican a todos los pacientes con un diagnóstico y se deben personalizar. O a 3 o 5 personas con diabetes les prescriben los mismos medicamentos y restricciones. En este orden: exámenes de laboratorio o gabinete, regreso a consulta, establecimiento de un diagnóstico y prescripción de 2, 4 o más medicamentos para curar al paciente. Es el momento en el que me pregunto, ¿qué tal si esa enfermedad es un mensaje del cuerpo para hacer cambios? Está comprobado que el médico que atiende las emociones y pensamientos de su consultante logra reales curaciones, por dramático o grave que sea su enfermedad. Es tiempo, pues, de atender el pasado de nuestros pacientes y el propio, detectando esas heridas emocionales que señalo. Y, al sanarlas, encontrar que lo son porque atendimos el verdadero origen de las enfermedades o síntomas actuales.